Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿hay o puede haber una dialéctica marxista de derecha? Sí, sin dudas. Tomemos por ejemplo todo este tema de la leyenda negra española. Yo primero pensé que esos tipos eran aborigenistas al revés, y después me di cuenta que no, que son aborigenistas al derecho, son aborigenistas españoles. La única diferencia que el paraíso terrenal, donde todos eran felices y no había discriminación ni violencia y vivían en armonía con la naturaleza, fue el imperio español y el malvado imperio que vino a acabar con ese paraíso terrenal porque son mala gente fue el Reino Unido. Es la única diferencia. Eh, y con esto, ojo, no hay que confundir una cosa con otra. Yo sé perfectamente que existe propaganda antiespañola difundida por fuentes angloparlantes. No soy ingenuo, sé que esto existe. Pero en base a ese hecho real, lo que han hecho es crear toda una dialéctica marxista de oprimidos y opresores, usando esa excusa. Em, Tenemos a los MGTOW, que son el feminismo patas para arriba. En Argentina tenemos a Scalabrini Ortiz, que sin negarle sus méritos como píldora roja para alguien que no conocía de la historia otra cosa que lo que le enseñaron en la escuela. Al margen de eso, es un discurso del el criollo bueno oprimido por el inglés malvado, el inglés explotador, el malvado imperialismo británico. Eh, Tenemos doble pensar en todo este asunto de la leyenda negra, que el imperio español era una sociedad esclavista, se lo acuerdan de repente para mencionar que todos los líderes de la independencia tenían esclavos y que la esclavitud no fue abolida después de la declaración de independencia, hasta décadas después, y inmediatamente vuelve a ser olvidado, que era una sociedad esclavista el imperio español. Tenemos un doble pensar de libro. Recordar lo que convenga ser cuando convenga ser recordado y volver a olvidarlo de inmediato. Es doble pensar de libro. Eh, Tenemos un falseamiento de la realidad, un falseamiento de la historia, como por ejemplo todo el asunto de Gandhi y la independencia de la India. Tenemos que Israel es una democracia, aunque es una democracia de otro tipo, no es la democracia que conocemos nosotros, no la llaman democracia popular, pero es otra clase de democracia que la democracia liberal, laica que conocemos nosotros, pero es una democracia. Tenemos, no hay que creer que es algo esencialmente distinto a la derecha de la izquierda, no hay que ser ingenuos en esto. Lo que no quiere decir que sea todo igual y por lo tanto no haya, por lo tanto da lo mismo que quien gobierne. No, el mal existe en todo grupo humano. En unos existe como incoherencia y en otros existe como coherencia con sus principios. Y lo que hay que hacer es buscar, en política, lo que hay que hacer es buscar que el mal sea incoherente con los principios en los que se funda el gobierno. Este tiene que ser el objetivo, el gran objetivo de la política. Que el mal sea incoherente con la legislación, con el régimen político. El mal siempre va a existir. El mal siempre va a existir. El mal nunca va a dejar de existir. Lo que pasa es que en lugares como China, el mal es coherente con el régimen oficial, porque el régimen es malvado. El bien en China puede existir únicamente como resistencia al poder. Esta es la diferencia. ¿Qué tan ciertas son las historias acerca del Holocausto? Me dicen, me preguntan. Vea, el hecho real es que el Partido Obrero Cristiano Nacional Socialista Alemán asesinó a un montón de gente. Esto es un hecho ampliamente documentado. Está fuera de toda duda seria. Lo que pasa es que después vienen los relatos del hecho, donde lo mismo que el nombre de ese partido político, ha sido recortado convenientemente los hechos para borrarlo, barrer bajo la alfombra lo que invita a algunas analogías poco agradables. Por ejemplo, en Israel es ilegal mencionar que existió el gueto de Varsovia, porque el paralelismo con Palestina es evidente.
Entonces eso lo negaron, lo borran, lo censuran de los libros. O sea, en su propia terminología son negacionistas, el régimen israelí. En Europa han borrado, tienden a borrar sobre todo la colaboración de las empresas, muchas de las cuales existen todavía, con el régimen de las empresas privadas. Tienden a borrar desde luego que hay una continuidad demostrable entre la Unión Democrática Cristiana y el Partido Nacional Socialista. Son prácticamente el mismo partido que cambió de nombre. Y desde luego tienden a borrar que la Unión Europea es una idea nazi, por supuesto. En el mundo anglosajón borran la influencia de los eugenistas anglosajones sobre el partido nazi. Hitler, cuando escuchaba la propaganda de ingleses fingiendo estar indignados con la Alemania nazi, decían: nosotros no hicimos otra cosa que aplicar las ideas de los ingleses en Alemania. Borran eso. Los comunistas, que son los más interesados en copar el relato del Holocausto, se han enfocado en el asunto racial, por eso el término genocidio, asesinato de un genos, asesinato de un pueblo, para borrar que el asesinato de disidentes políticos fue algo tan importante en el Holocausto como el asesinato de minorías étnico-religiosas. ¿Por qué? Porque esto llevaba un obvio paralelismo con sus purgas que han aplicado en todos los países. O sea, cada uno la cuenta a su manera, cada uno cuenta de la feria cómo le fue en ella, pero hay un hecho duro fuera de toda duda, de toda duda razonable, y es que el Partido Obrero Cristiano Nacional Socialista asesinó a millones de personas. Esto está fuera de discusión, de toda discusión seria. ¿Qué pienso de Marco Aurelio, el filósofo emperador estoico? Vea, en la antigüedad hay mucha gente que está reivindicando a los estoicos porque lo ven como el estoicismo, lo ven como un antídoto a una educación nefasta que ha recibido más de una generación en Occidente moderno. Y puedo estar de acuerdo, considerándolo como una medicina filosófica, valga. Pero no me simpatiza demasiado el estoicismo, porque en la antigüedad no hubo fatalistas históricos, al estilo de Hegel, Marx, pero lo más parecido a eso que sí hubo, podemos encontrar precedentes como Tucídides, Heráclito, pero el fatalismo histórico propiamente dicho es un fenómeno de la modernidad. Pero creo que lo más parecido, decía, que podemos encontrar a los fatalistas históricos en la antigüedad son los estoicos, porque tienen esta visión del hado, del destino, que es una fuerza suprahumana a la que el hombre no tiene ni el poder ni el derecho de resistirse. Suena sospechosamente a la historia de los marxistas esto. Así que conviene tomarlo con pinzas. No soy muy fan del estoicismo. Si alguien quiere predicar lo que el picalibro Fernando Fuentes Pinzón llama una actitud estoica, se lo compro. Pero no soy muy fan del estoicismo. Definitivamente no. Me dicen que existe en medicina un método para medir la conciencia que otorga un valor de 1 a 15, de qué tan consciente está una persona. Sí, ¿sabe cuál es el problema con esto? Que no estoy obviamente cuestionando su utilidad para la medicina, que me imagino que la debe tener, y si no la tiene yo no estoy calificado para cuestionarlo. El problema de fondo, el problema filosófico con esto, es que está presuponiendo de modo explícito o tácito el postulado de la analogía. Esta escala de conciencia del 1 al 15 la deben haber hecho gente que comparó su propia experiencia introspectiva de estar más o menos consciente con sus actitudes externas, con su accionar externo en el habla, en el comportamiento, y razonó que cuando una persona tiene el mismo comportamiento exterior
deben tener el mismo grado de conciencia. Este postulado es el que falta por completo cuando queremos determinar si una máquina tiene conciencia, si una inteligencia artificial, si un programa se ha vuelto consciente de sí mismo. Porque en este test, en su comportamiento, un robot, en su comportamiento, en su modo de hablar, en sus actitudes, etcétera, podría calificar que tiene 15 de 15, está totalmente consciente y en realidad su nivel de conciencia es 0. O sea, si fuese un ser humano sería lo que llamamos un cadáver. 0. No tiene ninguna conciencia. Este es el zombie filosófico. Es alguien que tiene 0 conciencia, pero parece tener 15 de 15. Eso es el zombie filosófico. Así que, repito, sin hacer ningún comentario, ninguna objeción a la utilidad que tenga para la medicina esta escala, no nos sirve para resolver el problema de si una inteligencia artificial ha desarrollado conciencia o no. Me dicen que la geografía como ciencia social se dedica a estudiar la relación entre el hombre y el medio. Tiene sentido. Es muy dudoso que se forme una sociedad de pescadores en donde no hay lagos, no hay mar. Tiene sentido. El medio ambiente influye en la sociedad. O sea, tiene sentido considerar la geografía como una ciencia social. Gracias por el dato. ¿Cómo defino una ideología? Vea, como yo uso el término, yo creo que una ideología es algo que no tiene existencia material y sin embargo lo tratamos como una cosa real. En sí el término no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, una teoría estética es ideológica, una teoría ética es ideológica, etcétera. Es algo que no tiene realidad material, pero lo tratamos como una cosa real, incluso como una cosa real más importante que lo que tiene existencia material. El problema con las ideologías aparece cuando algo que tiene existencia material es reemplazado por una ideología. O sea, hay un discurso que no tiene existencia material, que es ideológico, que nos dice que un hecho histórico ocurrió, o que un hecho no puede ocurrir, que un hecho policial no puede ocurrir, que un hecho histórico ocurrió aunque no hay ningún documento, o que hay documentos que contradicen, que afirman que no ocurrió. O sea, que una situación biológica es posible, aunque en el mundo material veamos que no es posible empíricamente, o viceversa, etcétera. El problema es cuando la ideología ocupa el lugar de lo que tiene realidad material. Ahí es donde aparece el problema con las ideologías y por eso el término generalmente es negativo, generalmente tiene una connotación negativa. Se habla de la ideología como algo que contradice la realidad y porque suele ocurrir eso. El problema es que la ideología también crea realidades y este es el aspecto positivo de la ideología que no se suele tener en cuenta. Se suele hablar de ideología como algo como opuesto a realidad, o sea, la ideología necesariamente como una mentira. La mentira es, por definición, algo que no se corresponde con la realidad. Y en este sentido hay ideologías reales, hay ideologías verdaderas, quiero decir, y hay ideologías mentirosas. Pero también la ideología construye realidades. La ideología hace que vivamos en un mundo mucho más rico, mucho más complejo, del que viviríamos, del mundo en el que viven los animales, que los animales no tienen ideología. Para los animales lo único que existe es la realidad material y por eso viven en un mundo mucho más pobre, mucho menos interesante que el nuestro. Esta es la cara y la cruz de la ideología. Nos estamos viendo hasta mañana.